La semana antes de mi boda, mis futuros suegros se llevaron a mi prometido a un viaje familiar. Cuando regresó, estaba distante y dijo, creo que deberíamos darnos un tiempo. Yo solo sonreí, le entregué un sobre y dije, qué curioso, porque acabo de obtener información sobre ese viaje. Cuando lo leyó, miró a sus padres con mucha rabia. ¿Alguna vez amaste tanto a alguien que no viste la traición, incluso cuando te acariciaba la cara? Lucrecia tenía 32 años y creía estar en el umbral de su sueño más sagrado, casarse con el hombre que había elegido desde el fondo de su alma. Para muchos, Adam era perfecto. Arquitecto reconocido, hijo de una familia acomodada, amable frente a la gente, con esa sonrisa exacta que encantaba en las reuniones, pero que en la intimidad se volvía cada vez más lejana. Lucrecia, sin embargo, no era ingenua. Había aprendido a mirar en los silencios, a leer en las pausas de una conversación, a descifrar lo que no se decía. Vivía en Savannah, Georgia, en un pequeño apartamento de ladrillo rojo que olía a lavanda y café. Era diseñadora de interiores, una mujer que había levantado su carrera desde cero, sin favores, sin herencias. Una mujer que lo tenía todo, excepto la aceptación de la familia de su prometido. La boda estaba a solo 7 días. Los centros de mesa estaban confirmados, el vestido colgado como una promesa blanca en el armario, y los mensajes de familiares emocionados no dejaban de llegar. Todo parecía perfecto. Hasta que Roberta llamó. Adam necesita un respiro antes del gran día, dijo Roberta por teléfono, sin molestarse en saludar. Tenía esa voz educada, fría como porcelana, cargada de desprecio silencioso. Hemos decidido llevarlo a Miami, solo unos días. Nada más. Lucrecia mantuvo el teléfono contra la oreja sin responder. Sus manos temblaban ligeramente. Desde el primer día, Roberta la había mirado como si evaluara si valía la pena o no invertir tiempo en conocerla. Y Walter, el padre de Adam, apenas hablaba, a menos que fuese para presumir de negocios o lamentarse por lo que él llamaba el derrumbe moral de la juventud. ¿Miami?, preguntó finalmente, conteniendo la acidez. ¿Una semana antes de la boda? Y el estrés no le hace bien a nadie, querida. Y tú, más que nadie, deberías saberlo. No queremos un novio agotado en el altar, ¿verdad? Lucrecia colgó sin despedirse. Adam llegó esa noche con su habitual sonrisa cautelosa, como si ya supiera que había que suavizar lo inevitable. Solo serán 3 días, dijo, mientras dejaba su chaqueta sobre el respaldo del sofá. Mi mamá insistió, y tú sabes cómo es. Sí, sé cómo es. Manipuladora. Controladora. Clasista, lo dijo sin rodeos. Él frunció el ceño, pero no la interrumpió. ¿Y tú? ¿Tú también querías ir? Adam se acercó y la abrazó por la cintura. Sus manos estaban frías. Pensé que podía ser bueno desconectar un poco. Venimos planificando esto hace meses. No quiero llegar con la cabeza hecha un nudo. Lucrecia no dijo nada. Quería gritarle que eso era absurdo, que nadie se iba de viaje familiar a días de casarse, pero se tragó sus palabras. Se obligó a confiar. A creer que el amor, ese que ella defendía con uñas y dientes, todavía estaba vivo en él. Adam se fue el jueves por la mañana. Ni siquiera desayunó. Salió con una maleta ligera y un beso en la mejilla. No hubo abrazo. Ni mirada larga. Ni una frase como te voy a extrañar. Solo una puerta cerrándose. Y un silencio que cayó como un peso sobre el pecho de Lucrecia. Durante ese jueves, ella trató de mantenerse ocupada. Corrigió detalles con la florista, revisó la lista de invitados, fue a una última prueba de vestido. Nadie notaba su ansiedad, ese nudo que crecía lentamente, como una sombra que no podía ignorar. La noche llegó y con ella, la primera lágrima que no sabía de dónde venía. El viernes recibió una foto de Adam en Instagram, una vista del hotel, unos tragos en la piscina, y la descripción recargando antes del gran salto. Ninguna mención a ella. Ninguna señal de que estaba a punto de casarse. Esa noche soñó que estaba en la iglesia y Adam no aparecía. Despertó empapada en sudor, con las sábanas enredadas entre sus piernas y un grito ahogado en la garganta. El sábado por la noche, mientras trataba de ver una película para distraerse, el teléfono sonó. Era una videollamada de Sie, su mejor amiga desde la universidad. Vivía en Miami, aunque por azares del destino,
Ambas crecieron en la misma calle de niños. Sie era extrovertida, explosiva, leal hasta el extremo. ¿Está Adam allá contigo?, preguntó Lucrecia, intentando sonar casual. Escúchame bien, dijo Sie, bajando el tono de voz mientras se alejaba de lo que parecía ser un bar. Estoy trabajando, pero tenía que llamarte. ¿Tu querido prometido no debería estar en cama, soñando contigo? ¿Por qué preguntas eso? Porque lo acabo de ver. Está en la sección VIP de mi bar. Con sus padres. Y una rubia. Una rubia en mini vestido y tacones que parecen armas blancas. Y cariño, no están en plan familiar. Lucrecia se quedó paralizada. ¿Estás segura? ¿Segura? La vi tocarle la pierna. Él le dio un beso en la mejilla. Roberta y Walter riéndose como si vieran una escena de una película de bodas. No es normal. Lu, no es normal. La llamada se cortó por el ruido. Lucrecia dejó caer el teléfono sobre la mesa. Sintió que el piso se desplazaba 1 centímetro debajo de sus pies. Todo ese amor, esa confianza, acababan de romperse así. No lloró. No gritó. Se levantó, caminó hacia la cocina, tomó una copa, la llenó de vino, y se sentó en la oscuridad de su sala. Ahí, entre las luces apagadas y la respiración entrecortada, una decisión se plantó dentro de ella como una semilla venenosa. No permitiría que la convirtieran en víctima. Ni en tonta. El domingo por la mañana, con el sol aún colándose apenas por las persianas, buscó en internet un detective privado en Miami. No era la primera vez que dudaba de la familia de Adam, pero jamás pensó en llegar a este extremo. Aún así, algo dentro de ella supo que tenía que hacerlo. Envió un mensaje. Explicó su caso. Y cuando el hombre respondió con rapidez, ella dijo sí. El dinero no importaba. Lo que estaba en juego era más grande que eso. Mientras esperaba los primeros informes, recordó tantas escenas silenciadas por amor, la vez que Roberta le dijo que los manteles que eligió eran vulgares. La miraba desaprobadora cuando mencionó que su madre era enfermera jubilada, las veces que Adam se encogió de hombros cuando ella lo necesitaba para defenderla. En solo 3 días, su visión del amor comenzó a agrietarse. El lunes por la tarde, llegó la primera tanda de fotos, Adam con la rubia, caminando por una galería de arte. Él sonriendo. Ella abrazándolo del brazo. Walter detrás, como escolta. Roberta delante, como si todo fuera parte de un desfile que ella misma había organizado. El corazón de Lucrecia no se rompió. Se endureció. Ya no se trataba de una boda. Ni siquiera de una traición. Era una burla. Una puesta en escena planeada por una familia que siempre la vio como una fase pasajera en la vida de su hijo. Esa noche, el detective le confirmó el nombre de la joven, Catalina. 26 años. Modelo ocasional. Nada en su historial indicaba una relación previa con Adam. Pero sí una conexión muy clara con Roberta. Habían coincidido en un evento de beneficencia organizado por la misma hace 3 meses. Lucrecia imprimió cada imagen. Las organizó en una carpeta negra. Agregó los correos, las fechas, los lugares. Nada quedó al azar. El martes, mientras el sol desaparecía entre los árboles de sabana, Lucrecia se miró al espejo y se dijo algo que jamás se había atrevido a pronunciar. Tal vez Adam nunca me amó. Solo me toleró. Y entonces, la semilla venenosa floreció. No era odio. Era algo más puro, era claridad. Nadie que ame, permite que su madre juegue con la dignidad de su pareja. El miércoles por la noche, recibió un mensaje de Adam: vuelvo mañana. Me muero de ganas de verte. Ella solo respondió: aquí estaré. Pero en su mente, ya no planeaba una boda. Planeaba un juicio. Y nadie saldría impune. La historia apenas comenzaba. Y la primera grieta ya había mostrado que, detrás del vestido blanco y la promesa del altar, se escondía una verdad que dolía más que cualquier infidelidad: ser reemplazada antes de que siquiera te digan que no te quieren. Lucrecia se levantó temprano, aunque no había dormido más de 3 horas. Los pensamientos giraban en su mente como una noria oxidada, imágenes de Adam, la rubia, las manos de él sosteniendo una copa mientras ella lo rozaba por debajo de la mesa, la risa hueca de Roberta desde la otra esquina. Nada era todavía oficial, nada dicho en voz alta,
pero la verdad se dibujaba como una sombra en la pared, proyectada por una vela que ya no podía apagarse. El aire en el apartamento se sentía espeso, casi contaminado. Había dejado abierta la carpeta negra sobre la mesa, como si necesitara verla al despertar, para confirmar que no había sido un mal sueño. En ella reposaban las primeras pruebas enviadas por el detective. Fotos con fechas, ubicaciones precisas, rostros bien enfocados. No se trataba de momentos robados. Eran escenas nítidas, casi teatrales, donde cada gesto hablaba por sí mismo. En una de las imágenes, Adam sujetaba la silla de Catalina en un restaurante frente al mar, mientras ella, enfundada en un vestido rojo que parecía hecho para ser notado, se inclinaba hacia él, sonriendo con esa seguridad que solo tienen quienes saben que están ganando. En otra, él y Catalina caminaban por una galería de arte, mirando pinturas como si compartieran un universo común. Pero la más dura era aquella tomada en la piscina del hotel. Catalina, en bikini, recostaba sobre una toalla al lado de Adam, mientras Roberta, sentada junto a Walter, señalaba algo en su teléfono y Catalina reía. El detective había sido minucioso. En el correo que acompañaba las imágenes, detallaba la secuencia de actividades: desayuno en el hotel a las 9:15, salida a una boutique de lujo a las 10:40. Almuerzo en un restaurante de mariscos a las 13:30, tarde de piscina, cena en restaurante con música en vivo. No había espacio para la duda. Catalina no era una invitada casual. Estaba integrada. No como amiga. Como sustituta. Lucrecia preparó café, aunque no lo deseaba. El ritual la calmaba. Mientras el aroma llenaba la cocina, revisó una vez más las imágenes en su teléfono. Había una frialdad quirúrgica en la forma en que todo estaba documentado. Pero esa frialdad era su escudo. Su único refugio. Porque si se permitía sentir, si abría el dique, sabía que la corriente sería imparable. La pantalla de su celular vibró. Un nuevo correo del detective. Video adjunto. Lo abrió sin titubear. La grabación comenzaba en el lobby del hotel. Adam y Catalina esperando el ascensor. Ella se le acercaba, le decía algo al oído, él sonreía, casi nervioso. Luego, otra escena. Esta vez en la terraza. Catalina se inclinaba para tomar una copa y en ese gesto, su brazo tocaba intencionadamente el de Adam. Él no se alejaba. Solo bajaba la vista, como quien no quiere dar señales claras, pero tampoco cerrar la puerta. Lucrecia pausó el video. El corazón le latía rápido, pero no de tristeza. Era otra cosa. Una vibración aguda, interna. Era furia. Y debajo de esa furia, la conciencia de que había estado ciega. Había ignorado todas las señales. Roberta, desde el inicio, nunca disimuló el desprecio. Pero Adam siempre le decía lo mismo: no le hagas caso, con el tiempo cambiará, lo importante es que nos amamos tú y yo. Una mentira bien contada, repetida las veces necesarias, se vuelve creíble. Pero cuando se rompe, la caída es profunda. La tensión la mantenía en pie. Revisó el informe. Había nombres. Catalina Aparicio. 26 años. Trabajos esporádicos en campañas publicitarias. 2 cuentas de redes sociales cerradas al público, pero con rastros de asistencia a eventos de caridad. En uno de esos eventos, hacía solo 3 meses, Catalina aparecía en una foto abrazando a Roberta, ambas con copas de champaña, en un salón decorado con cortinas doradas y arreglos florales exagerados. Ahí lo entendió todo. Catalina no había sido un hallazgo casual. Había sido elegida. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sie. ¿Estás bien?, preguntó en cuanto Lucrecia contestó. ¿Tú qué crees? Hubo un silencio corto al otro lado. Luego, la voz de Sie se tornó más grave. No quería decirte antes porque no tenía pruebas. Pero ahora lo tengo confirmado. Catalina estuvo en la lista de invitadas a la gala de Roberta. Una de esas noches exclusivas en Coral Gables. Ella se mueve en ese ambiente por conveniencia. Lu no es solo una mujer bonita que conocieron en el bar. Esto fue planeado. Lucrecia tragó saliva. ¿Tú crees que Adam lo sabía? Si no lo sabía, es tonto. Si lo sabía, es peor. En no sé cuál prefiero.
Yo sí, dijo Sie con firmeza. Prefiero que lo supiera. Porque si no lo sabía, quiere decir que es tan manipulable que te va a arrastrar con él siempre. Y no puedes construir una vida con alguien que no se sabe defender ni de su propia madre. Lucrecia colgó sin responder. Miró de nuevo las fotos. La imagen de Roberta tocando el hombro de Catalina como quien presenta a una futura nuera le quemó la piel. Pensó en llamar a Adam. Exigir explicaciones. Pero se contuvo. ¿Para qué hablar con alguien que aún no sabía que había sido descubierto? Decidió esperar. Dejar que todo siguiera su curso. Porque sabía que ellos regresarían confiados, creyendo que el show seguía, que la boda se realizaría, que su plan había quedado oculto entre mojitos, vestidos de marca y promesas susurradas. No era momento de llorar. Era momento de mirar al enemigo a los ojos. La carpeta negra seguía abierta sobre la mesa, pero ahora Lucrecia la alimentó con nuevas impresiones, fotogramas del video, una copia de los registros del hotel, una imagen ampliada de Roberta y Catalina en el evento. Luego cerró la carpeta. No para esconderla, sino para protegerla. Esa carpeta era su salvación. El jueves por la noche, justo cuando el reloj marcaba las 11:17, recibió un mensaje de Adam. ¿Ya en casa, puedo verte mañana? Te extrañé más de lo que imaginé. Lucrecia leyó esas palabras con los ojos entrecerrados. ¿Culpa? ¿Hipocresía? ¿Falta de vergüenza? No supo qué emoción definir primero. Pero sí supo qué responder. Claro. Café en mi casa. 9 de la mañana. Corto. Directo. Nada de corazones. Nada de dulzura. La madrugada se hizo larga. No por ansiedad, sino por preparación. Ensayó en su mente cada frase. Cada pausa. Cada mirada. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a pedir explicaciones. Iba a exponer la verdad. Como se desenrolla un pergamino lleno de fuego. A la mañana siguiente, el sol apenas entraba por la ventana cuando Lucrecia preparó el café más amargo que tenía. Dejó la carpeta sobre la mesa, con un marcador señalando la primera página. Se vistió con algo neutro. Ni demasiado elegante, ni descuidado. Quería verse como quien ya había decidido. Adam llegó puntual. Eso le sorprendió. Vestía una camisa azul, desabotonada en el cuello, y un rostro que fingía tranquilidad. Y te extrañé, dijo, entrando sin esperar invitación. Lucrecia no respondió. Señaló la mesa. ¿Café? Claro. Él se sentó. Tomó la taza con ambas manos. Notó la carpeta, pero no preguntó. La tensión en el aire era evidente, pero él parecía querer ignorarla. Hasta que ella habló. ¿Lo pasaste bien en Miami? Adam asintió, sorbiendo el café. Sí. Descansé. Era justo lo que necesitaba. ¿Y Catalina? ¿También descansó? Adam parpadeó. La taza tembló apenas en su mano. La dejó sobre el plato. ¿Catalina? Lucrecia empujó la carpeta hacia él. Ábrela. Él lo hizo. La primera foto era la de la piscina. Luego la boutique. Luego el beso en la mejilla. Luego el video impreso, con la transcripción. A medida que avanzaba en las páginas, su rostro cambiaba de color. Pasó de la incomodidad, al desconcierto, al miedo. Hasta que alzó la vista. ¿Qué es esto? Evidencia. Del montaje. De la farsa. De cómo tu familia planeó reemplazarme sin decírmelo. Yo no, balbuceó. No sabía que había fotos. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Que haya fotos? Él cerró la carpeta con fuerza. Su expresión era un torbellino de confusión y vergüenza. No pasó nada. Te lo juro. Catalina es solo una amiga. Mi madre. Tu madre no me quiere. Eso lo sabía. Lo que no sabía es que tú tampoco me respetas. Adam se levantó. Caminó por la sala. Se llevó las manos a la cabeza. No fue así. Ella insistió en que viniera. Me dijo que necesitaba pensar. ¿Pensar qué?
¿Si valía la pena casarte conmigo? ¿Después de 3 años? ¿Después de todo lo que hemos construido? Lucrecia. Ella lo interrumpió. Te sentaste a su lado. Le sonreíste. Compartiste cena, risas, hasta un paseo por la galería. ¿Me vas a decir que eso es respeto? Él no supo qué responder. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Ella abrió sin preguntar. Roberta y Walter entraron, como si el espacio les perteneciera. ¿Interrumpimos?, preguntó Roberta, aunque no esperó respuesta. Walter se quedó junto a la puerta, mirando el teléfono. Roberta caminó hacia la cocina como si viviera allí. Hay que revisar los arreglos florales. No podemos dejarlo para último minuto. Cuando vio la carpeta sobre la mesa, y a Adam con el rostro desencajado, se detuvo. ¿Qué es eso? Lucrecia no dijo nada. Solo observó cómo Roberta se acercaba y leía la primera página. Luego la segunda. Luego la tercera. Su rostro no mostró culpa. Solo fastidio. Oh, por favor, dijo. Estás exagerando. Esto no es lo que crees. Lucrecia se cruzó de brazos. ¿No es lo que creo? Porque parece exactamente lo que es, una emboscada. Un reemplazo. Una traición. Roberta suspiró. Se giró hacia Adam. Hazla entrar en razón. Esto no tiene por qué arruinar la boda. Adam no habló. Su silencio fue el golpe más fuerte. Y en ese silencio, Lucrecia supo que ya no había vuelta atrás. Había descubierto la verdad. Y ahora, era ella quien tenía el control. Porque la dignidad, aunque maltratada, nunca se pierde del todo. Solo espera el momento justo para rugir. Y ese momento había llegado. El silencio era tan espeso que se podía sentir entre los huesos, como si el aire se hubiera detenido en el instante exacto en que Roberta vio la carpeta sobre la mesa y comprendió que ya no controlaba el relato. Lucrecia, de pie junto al respaldo de una de las sillas, no desvió la mirada ni un segundo. No había temblor en su voz, ni lágrimas contenidas. Solo la calma de alguien que ya había caído al fondo, y había decidido subir sola. Roberta cerró la carpeta con lentitud, como si cada imagen le pesara en los dedos. Sus labios se curvaron en una mueca de falso desprecio. Esto no cambia nada, dijo, como quien habla con una niña caprichosa. Es normal conocer gente antes de una boda. Nada de lo que está aquí prueba que pasó algo inapropiado. Adam, que aún no salía de su asombro, seguía de pie al lado de la ventana. Tenía el rostro pálido, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que toda su vida estaba construida sobre un terreno en ruinas. Había recorrido las fotos una y otra vez, como buscando una versión más amable de los hechos. Pero las imágenes no mentían. Su madre riendo con Catalina, su padre aprobando con silencios, Catalina buscando contacto físico, él aceptándolo. Todo estaba ahí. Registrado. Crudo. Irrefutable. ¿Quieres que te repita lo que acabas de ver?, preguntó Lucrecia, con una calma peligrosa. ¿O prefieres que pongamos el video en la televisión y todos lo veamos juntos? Roberta giró hacia ella, cruzando los brazos. No seas dramática. Te estás comportando como si fueras una víctima, cuando solo eres una novia con inseguridades. Eso es todo. Walter, hasta entonces ajeno a todo, alzó la vista de su teléfono. No hagamos de esto una tragedia, dijo con voz grave. Hay tiempo para ajustar el rumbo. Aún se puede arreglar todo. Esta conversación no tiene que salir de aquí. Lucrecia soltó una carcajada que no contenía alegría. Caminó despacio hacia la cocina, sirvió más café y volvió a sentarse sin perder el control. ¿Ajustar el rumbo?, repitió. ¿Lo llaman así? Porque desde donde yo lo veo, su rumbo fue deshacerse de mí sin decírmelo. Cambiar de novia como quien cambia el menú del banquete. Y por si fuera poco, venir aquí como si nada, con esa lista de flores y asientos, como si yo fuera una variable más en su tablero de estrategia. Adam se acercó, intentando intervenir, pero ella levantó una mano para detenerlo. No. Tú no hables todavía. Estoy esperando que tu madre me explique por qué hizo esto. Con palabras completas. Y mirando a los ojos. Roberta no titubeó.
Caminó lentamente hasta la mesa y se sentó frente a Lucrecia. Sus movimientos eran elegantes, estudiados. Como si incluso en la caída, su prioridad fuera no perder la compostura. Te lo diré con franqueza, comenzó. No eres lo que esperábamos para Adam. Mi hijo merece una vida que esté a su altura. Una pareja que le sume, que no lo arrastre a un mundo de mediocridad. Lucrecia ni siquiera parpadeó. ¿Mediocridad? Y dijo con la voz más suave de la noche. Trabajo desde los 20 años. Me pagué cada centavo de mis estudios. He diseñado espacios que probablemente tú ni siquiera podrías permitirte visitar sin un pase de prensa. Y aún así, me senté en tu mesa, te sonreí, acepté tus desprecios, porque creí que el amor de tu hijo valía más que tu veneno. Roberta se inclinó hacia adelante. Y yo no tengo la culpa de que confundieras tolerancia con aceptación. Aguantarte no es lo mismo que quererte. Adam se giró bruscamente. Mamá, por favor. Ella lo ignoró. Y Catalina, continuó, con una sonrisa ladeada. Catalina entiende lo que significa vivir a este nivel. Sabe cómo comportarse. No hace escenas. No responde con sarcasmo. Y no. Miró a Lucrecia con una pizca de asco, no presume haber venido de abajo como si fuera un mérito. Walter suspiró, molesto por el drama. Ya basta, gruñó. Esto no es una competencia entre mujeres. Solo fue una prueba. Nada se consumó. No hubo infidelidad. Lucrecia asintió. ¿Una prueba? ¿Entonces esto fue un examen? O lo llamamos realidad, corrigió Roberta. Porque el matrimonio no es un cuento de hadas, querida. Es una inversión. Y tú no eras rentable. Adam se acercó a la mesa, y por fin, habló. Mamá, ya fue suficiente. No tenía idea de que Catalina iba a estar en ese viaje. Tú me dijiste que era una escapada familiar. Solo eso. Roberta lo miró con desprecio. ¿Tú de verdad esperas que yo crea que no te gustó tenerla cerca? Preguntó. Porque no vi que la empujaras. No vi que te alejaras. Él no supo qué decir. Lucrecia se levantó. Se sentía como si caminara sobre cristales rotos, pero cada paso la fortalecía. ¿Y tú, Adam? Preguntó, mirándolo directo a los ojos. ¿En qué momento pensaste que todo esto estaba bien? ¿Cuándo le reíste los chistes? ¿Cuándo caminaste con ella del brazo por la galería? ¿Cuándo no me escribiste en 3 días? Él bajó la cabeza. Yo solo quería evitar conflictos. Mantener la paz. ¿La paz? Lucrecia rió con amargura. ¿Sabes lo que cuesta mantener la paz con alguien que permite que su madre intente reemplazarme sin siquiera pestañear? Roberta, imperturbable, se puso de pie. Esta conversación es inútil. Nada se ha perdido aún. Podemos seguir adelante. Tú puedes seguir adelante, si aceptas tu lugar. El de esposa decorativa. La que sonríe en las fotos. La que no hace preguntas incómodas. Lucrecia sintió como la sangre le hervía. ¿Y crees que quiero casarme con alguien que necesita permiso para respetarme? Walter se aclaró la garganta. Lo que tú quieras o no, es irrelevante. La boda está pagada. Los invitados confirmados. Esta conversación no va a alterar contratos. Podemos arreglarlo en privado. Ella lo miró con tal intensidad que Walter se vio obligado a bajar la vista. Ya no es privada. Ahora es personal. Y no voy a callarme. No voy a ser otra pieza en su tablero. No voy a convertirme en una sombra para que su hijo brille más. Ni siquiera estoy segura de que él quiera brillar. Tal vez solo quiere que lo empujen, lo dirijan, lo sostengan. Adam quiso responder, pero sus palabras murieron en la garganta. No tenía defensa. Solo tenía miedo. Miedo de perder a su madre, a su prometida, a la imagen perfecta que construyó. Miedo de quedarse solo. Y en ese miedo, eligió el silencio. Nuevamente. Roberta se acercó, le acomodó el cuello de la camisa con ese gesto casi maternal, pero cargado de dominio. No tienes que decir nada, le susurró. Lo arreglaremos. Como siempre. Pero Lucrecia ya no era la misma.
En su mirada no había súplica. Solo decisión. Yo sí tengo algo más que decir, dijo con voz firme. Tengo videos. Audios. Grabaciones en las que se escucha a tu madre decirle a Catalina que, cuando esta boda se arruinara, ella y tú podrían comenzar su historia. Tengo registros de gastos, cambios de vuelo, reservas pagadas a nombre de tu madre y Catalina. Y lo mejor de todo, tengo una audiencia. Roberta se giró, desconcertada. ¿Qué estás diciendo? Lucrecia tomó su teléfono, lo encendió y mostró la pantalla. Estoy diciendo que si piensan arrastrarme a la vergüenza, al escarnio, a la invisibilidad, se equivocaron de mujer. No me voy a esconder. Voy a contar esta historia. Completa. Y que cada quien asuma su parte. Walter dio un paso adelante, por primera vez con verdadera alarma. ¿Piensas destruirnos? Ella negó con la cabeza. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo voy a mostrar el espejo. El silencio volvió. Esta vez no era tenso. Era final. Roberta tomó su bolso, ajustó su abrigo, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Lucrecia. Eres más peligrosa de lo que pareces. Y tú más débil de lo que finges, respondió Lucrecia. La puerta se cerró. Adam permaneció de pie, sin saber si debía quedarse o irse. Lucrecia se acercó, lo miró por última vez. ¿Quieres saber qué es lo peor de todo esto? Él no respondió. Que yo te amé de verdad. Con cada parte de mí. Y tú, solo amaste la idea de tener a alguien que no te contradijera. Él abrió la boca, pero Lucrecia le hizo un gesto con la mano. No digas nada. Ya no quiero escucharte. Ahora es mi historia. Y la contaré a mi manera. Adam se marchó sin mirar atrás. Esa noche, Lucrecia durmió sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Porque la verdad ya no le pesaba en la garganta. Ya no era un secreto escondido en fotos. Ahora era una promesa. Una batalla por venir. Y en esa batalla, ella ya no tenía miedo. La mañana siguiente a la confrontación no trajo alivio. Trajo determinación. Lucrecia se despertó con los párpados pesados, pero la mente lúcida. Cada palabra de Roberta, cada silencio de Adam, cada mirada llena de condescendencia aún retumbaba en su interior. Se sentó en la cama y se prometió algo que nunca antes se había dicho con tanta firmeza. Esta historia no terminará con ellos ganando. Tomó su móvil. Tenía 5 llamadas perdidas de CIE y un mensaje que decía llámame. Ya. Es sobre ella. Marcó sin pensar, con el corazón latiendo fuerte. La voz de CIE entró en línea como un relámpago. Lu, la mujer del infierno está hablando. Catalina. Lleva toda la noche en el bar con una amiga, presumiendo lo que hizo. Tengo testigos. Grabaciones. Dijo que tu boda era solo una formalidad, que le estaban pagando para acercarse a Adam y que después la presentarían como su verdadera prometida. Está orgullosa. Como si hubiera ganado algo. Lucrecia cerró los ojos. No por sorpresa. Sino porque ya comenzaba a encajar todas las piezas. La duda ya no tenía espacio. Solo quedaba saber cuánto de eso Adam había permitido, cuánta dignidad había sacrificado por seguir siendo el niño obediente de su madre. ¿Te dijo quién la contrató? Preguntó Lucrecia con un hilo de voz. Por supuesto, respondió CIE. Roberta. Lo dijo como si fuera algo común. Según ella, Roberta le ofreció viajes, ropa, un poco de exposición mediática, promesas de eventos de moda, y si todo salía bien, hasta la posibilidad de vivir con Adam. Todo a cambio de quebrar el compromiso con clase. Lucrecia no contestó de inmediato. Apoyó la frente contra la pared y sintió el frío entrando por la piel. Su garganta ardía. No de dolor. De impotencia. De asco. CIE no esperó su reacción. Voy a enviarte los audios. Escúchalos. Ya no puedes dudar más de nada. El primer archivo de audio llegó 1 minuto después. Y ahí estaba Catalina, riéndose con voz cargada de vanidad, diciendo que no fue tan difícil seducir a Adam, lo complicado fue no hacerlo obvio para la cámara del hotel.
En otro fragmento se la oía alardear de lo rápido que Roberta la adoptó como futura nuera, como si Lucrecia nunca hubiese existido. Incluso comentó que, si todo salía según lo planeado, Roberta ya tenía reservado un viaje a Italia con ella y Adam para después de la transición. Lucrecia apretó el móvil con tal fuerza que le dolió la palma. Cada palabra era un cuchillo, pero no uno que la hería. Era un arma que afilaba su resolución. Minutos después, se puso un abrigo, tomó la carpeta con los documentos y salió sin mirar atrás. Llamó a Roberta desde el auto. Una llamada directa. Corta. Sin protocolo. Y necesito verte. Ahora. Tú eliges el lugar. Pero lo haces hoy. La respuesta fue una dirección enviada por mensaje. Una casa de Roberta en las afueras, donde solía organizar cenas privadas con sus conocidos. Lucrecia llegó a los 40 minutos. La puerta ya estaba abierta. La esperaban. Como si Roberta supiera que llegaría con fuego en la lengua. Entró con paso firme. La decoración era tan pretenciosa como recordaba: mármol falso, candelabros ostentosos, una galería de retratos familiares que parecían sacados de una revista donde la sinceridad estaba prohibida. Roberta la esperaba en el salón, sentada con una copa de vino blanco. Oh vaya, qué carácter. Pensé que te tomarías un par de días para asimilar todo. Lucrecia dejó caer la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Roberta ni se inmutó. ¿Cuánto le pagaste por destruir mi vida? Roberta sonrió sin mover un músculo de más. ¿Le estás hablando de Catalina? Estoy hablando de tu marioneta. De la mujer a la que convertiste en carnada. ¿Cuánto le diste para que me reemplazara? ¿Cuánto vale un compromiso roto para ti? Roberta se sirvió más vino. Su tono no cambió. Y le dimos un incentivo. Unos obsequios. Acceso a ciertos círculos. Nada ilegal. Lucrecia la miró con incredulidad. ¿O nada ilegal? ¿Eso crees? ¿Pagarle a una mujer para seducir a tu hijo a días de casarse? ¿Invitarla a un viaje familiar? ¿Darle promesas a cambio de mi lugar? Roberta encogió los hombros. La mayoría de las mujeres hacen lo mismo. Solo que sin intermediarios. Lucrecia caminó hacia ella. Su voz bajó. Tú no tienes idea de lo que acabas de hacer. No solo mataste una boda. Mataste la imagen de tu hijo. ¿De verdad crees que alguien lo respetará cuando sepan que su madre le eligió una amante? La imagen se reconstruye, dijo Roberta, con tono seco. El estatus, también. Lo que no se recupera es el tiempo perdido. Y tú, querida, eras un error en su línea de tiempo. Lucrecia sintió el golpe como si hubiera recibido una bofetada. No respondió. No aún. ¿Y Adam? Preguntó entonces. ¿Él lo sabía? ¿Te ayudó? Roberta se tomó su tiempo para responder. Cuando lo hizo, fue con una frialdad que calaba hasta los huesos. No necesitaba saberlo. Solo debía estar abierto a nuevas posibilidades. Y lo estuvo. Lucrecia cerró los ojos. Se obligó a respirar. Tú lo entiendes, ¿verdad? Dijo finalmente. Que esto no lo voy a dejar así. Que voy a contar todo. Que tengo los audios. Que Catalina no es tan leal como tú pensaste. Roberta se rió, un sonido breve, sin gracia. ¿Y quién te va a creer? Tú eres la despechada. La abandonada. Nadie se pone del lado de la novia rota. Eres el cliché. Y nadie quiere ser parte del cliché. Lucrecia se acercó un paso más. Voy a convertirme en el cliché más poderoso que hayas visto. Y cuando esto estalle, cuando tus círculos sepan lo que hiciste, no habrá candelabro ni catering que te devuelva el respeto que fingiste tener. Roberta se levantó, con los ojos brillando de rabia. Tú no sabes con quién estás tratando. Tú tampoco. Cuando Lucrecia salió de esa casa, no sintió miedo. Sintió fuego. Y esa clase de certeza que solo llega después de la traición más profunda. Esa misma noche, Adam fue a buscarla. Tocó la puerta como quien ya no tiene casa. Ella lo miró desde el umbral. No lo dejó pasar. ¿Tú sabías que te vendieron? Preguntó sin rodeos.
Él frunció el ceño. ¿Qué? Catalina. Tu madre. El viaje. Fue todo una operación. Ella lo admite. Catalina lo admite. Tengo grabaciones. Fotos. Y lo mejor, testigos. ¿Tú sabías? Él la miró con ojos llenos de un dolor que parecía real. Pero eso ya no era suficiente. No lo sabía. Lo juro. Me dijeron que era una amiga de la familia. Que coincidió con nosotros por casualidad. ¿Y tú lo creíste? ¿Con todos los gestos? ¿Con las insinuaciones? ¿Con tu madre alabándola como si fuera la Virgen María? ¿De verdad pensaste que era casual? Adam tragó saliva. No tenía respuestas. Tú lo permitiste, susurró ella. No necesitas haberlo planeado. Bastó con que lo permitieras. Él bajó la mirada. Se sentía sucio. Manipulado. Una pieza que nunca supo que lo era. Me equivoqué, dijo. No supe cómo detenerlo. Todo fue tan rápido. Mi madre me tiene atado desde siempre. Me hace sentir que le debo todo. Y ahora te das cuenta de que perdiste lo único que no podías comprar, dijo Lucrecia. Mi respeto. Él extendió la mano. Quiso tocarla. Lu, por favor. Ella se apartó. No me llames así. Ese nombre no te pertenece más. Adam comprendió, por fin, que la había perdido. Y no solo a ella. Perdió la idea de sí mismo que había sostenido con tanto esfuerzo. Descubrió, en el reflejo de sus propias decisiones, a un hombre pequeño. Dependiente. Frágil. Un niño en cuerpo de adulto. Un peón en el tablero de su madre. Mientras se alejaba por la calle, sintió que algo dentro se rompía. Pero esa ruptura no era nueva. Solo se hizo visible. Lucrecia cerró la puerta. No con tristeza. Con paz. Porque ahora conocía la verdad completa. Y con la verdad, venía la fuerza. Catalina no era el problema. Era el síntoma. El verdadero virus era el poder disfrazado de familia. La obediencia disfrazada de amor. Y el miedo disfrazado de lealtad. Esa noche, Lucrecia no durmió. Pero no por angustia. Se quedó despierta planeando. Porque su historia aún no había terminado. Y la próxima jugada iba a ser pública. Y definitiva. 2 días más tarde, el salón del evento olía a flores blancas y madera recién barnizada. Afuera, el viento mecía las guirnaldas que aún colgaban del arco donde, en teoría, Lucrecia y Adam iban a prometerse amor eterno. Dentro, los técnicos del lugar se movían con agilidad instalando la pantalla que Lucrecia había solicitado a última hora. Nadie cuestionó la urgencia. Dinero no faltaba. Y su voz, tranquila y firme, no dejó margen para dudas. Tina, su dama de honor y confidente silenciosa desde que todo estalló, la acompañaba con paso sereno. No dijo nada, pero su mirada era un refugio. Lucrecia se había vestido con un conjunto blanco sin adornos. Nada de encajes, ni telas brillantes. Solo elegancia limpia. Como si su presencia fuera una respuesta a todo lo que le arrebataron. A las 11 en punto, el primero en llegar fue Walter. Entró como si fuera dueño del lugar, aunque sus ojos se movían con cautela. Detrás venía Roberta, envuelta en un abrigo de piel sintética, sosteniendo su bolso con la seguridad de quien cree que todo puede controlarse con un tono de voz. Adam llegó minutos después. Vestía informal, como si se negara a tratar el momento con seriedad. Se detuvo al ver a Lucrecia al frente, junto al proyector, y sus ojos revelaron una mezcla de vergüenza y nostalgia. No saludó. No lo necesitaba. Y finalmente apareció Catalina. Cruzó la puerta como si asistiera a una entrega de premios. Vestido blanco, corto, ajustado, labios pintados en rojo encendido. Caminó hasta una de las mesas y se sentó como si ya supiera que todo giraba a su alrededor. Lucrecia los observó a todos sin mostrar un ápice de debilidad. Tomó el control remoto del proyector, activó el primer archivo, y se dio la vuelta justo cuando la primera imagen llenó la pantalla. La audiencia, pequeña pero contundente, la conformaban los traidores. La primera diapositiva mostraba a Adam y Catalina caminando por la galería de arte en Miami,
sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro. Luego, imágenes del restaurante, de la piscina, del hotel, de Roberta riendo mientras Catalina hablaba con Walter. Todo hilado con transiciones suaves, como si fuera un video promocional de un viaje en familia. Excepto que esa familia no incluía a la prometida. Nadie hablaba. Ni siquiera respiraban con fuerza. Entonces Lucrecia activó el audio. Un clip filtrado por CIE, grabado en el bar donde Catalina se había sincerado demasiado. La voz de Catalina, inconfundible, flotó por el salón. Roberta me dijo que si lograba acercarme lo suficiente a Adam, lo demás vendría solo. Que tú eras una fase. Que ella necesitaba una mujer con clase, con imagen. Y que después del show, yo tendría lo que me prometió, un lugar. Un nombre. Una vida con él. Walter se revolvió en su asiento. Roberta, por primera vez, tragó saliva con dificultad. Adam desvió la vista hacia el suelo. Catalina no se inmutó. Lucrecia se acercó entonces, paró el video y los miró. ¿Alguna explicación? ¿Algo que quieran decir? El silencio fue como un látigo. ¿Eso no te parece suficiente? Insistió. ¿Ver a tu madre ofrecerle mi lugar a otra mujer? ¿Escuchar a esa misma mujer vanagloriarse de su papel en el plan? Roberta se levantó. Esto es ridículo. Sacaste todo de contexto. Catalina se encogió de hombros, despreocupada. No, no lo sacó. Es verdad. Todo. Lo dije. Me lo ofreciste. Y sabes qué, Roberta, si vas a tirarme debajo del autobús, al menos reconoce que fui útil. Lucrecia alzó una ceja. ¿Te ofreció algo más que fama? Catalina sonrió con una calma que resultaba perturbadora. Sí. Secretos. Cosas que Roberta no quiere que nadie sepa. Yo no soy solo una modelo mediocre con buena cintura. Roberta me usó porque sabía que tenía cosas que perder si hablaba. Roberta palideció. Walter giró hacia ella con el ceño fruncido. ¿De qué está hablando? Catalina cruzó las piernas. Te lo digo a ti, Walter, porque parece que tu esposa no te ha contado todo. El club de donantes para el que organiza cenas, esos eventos de beneficencia que promueve, no son tan limpios como aparentan. Lavado de dinero, donaciones ficticias, cuentas fantasma. Yo estaba ahí. Vi cosas. Tengo capturas, fotos. Y si llego a salir de este lugar con un solo rasguño a mi imagen, me convierto en informante federal. Roberta dio un paso adelante, sus ojos inyectados de rabia. Cállate. Catalina se levantó con parsimonia. Hazlo tú. Lucrecia observaba sin pestañear. La escena se desmoronaba frente a ella como un castillo de arena tragado por la marea. Roberta ya no era la mujer impenetrable. Era una madre desesperada con las manos sucias. Walter, atónito, empezaba a darse cuenta de que su matrimonio era una fachada construida sobre intereses y traiciones. Adam se levantó por fin. Se acercó a Lucrecia con ojos cansados. Esto no tiene que seguir así. Podemos terminar esto en paz. Tú sigues tu camino, yo el mío. Nadie tiene que hacer un escándalo. Ella se le quedó mirando largo rato. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que en ningún momento de esta historia, tu prioridad fui yo. No fuiste tú quien quiso reparar nada. No fuiste tú quien detuvo a tu madre. Solo reaccionas ahora porque todo salió a la luz. No por amor. Por vergüenza. Él bajó la cabeza. No había defensa posible. Lucrecia se acercó a la mesa central, recogió sus papeles, su portátil, y respiró hondo. Este es el último día que me verán. A partir de ahora, todo lo que venga será decisión mía. No me van a volver a manipular. No me van a callar. Y si alguno se atreve a intentar destruirme, recuerda que yo no tengo nada que perder. Ustedes sí. Walter se levantó, aún procesando la amenaza de Catalina. Esto no puede salir de aquí. Catalina se rió. Muy tarde. No sabes cuántas copias tengo de todo. Por si acaso alguien tiene un accidente. Roberta tomó su bolso. Su orgullo estaba roto, su plan desarmado, su reputación pendiendo de un hilo tan delgado como su control.
Adam intentó decir algo más, pero Lucrecia ya había girado sobre sus talones. Tina se levantó también. Caminó detrás de ella sin mirar atrás. Cuando cruzaron la puerta del salón, el aire les golpeó el rostro con una fuerza liberadora. En la calle, Tina suspiró. Nunca había visto algo así. Fue perfecto. Lucrecia la miró con serenidad. No fue venganza. Fue verdad. Y la verdad, a veces, es lo único que queda cuando todo lo demás arde. Esa noche, Lucrecia no lloró. Ni celebró. Solo se sentó en su balcón con una copa de vino y el sonido del silencio acompañándola como un aliado. La guerra había terminado. Pero lo mejor estaba por comenzar. Porque ahora, por fin, era libre. Y nadie le iba a quitar eso nunca más. Las redes sociales ardían como una tormenta de gasolina. El salón de eventos donde todo se había desmoronado no solo fue testigo del colapso de una boda, sino también del inicio de una caída pública que nadie pudo detener. CIE, con su sagacidad y sentido de la justicia, había filtrado a un periodista local los audios, las fotos, los documentos. No por venganza, sino por respeto a una verdad que merecía luz. La primera publicación apareció en la madrugada del día siguiente, una nota titulada La novia rechazada que expuso una farsa de alta sociedad. Incluía el video de Roberta ofreciendo a Catalina una vida con Adam, junto con una narración detallada del complot. El periodista, consciente del peso emocional, usó términos como traición premeditada, manipulación familiar y soborno emocional. La historia se esparció como un virus, saltando de grupos de Facebook a Twitter, de Twitter a canales de noticias regionales. En menos de 24 horas, Savannah ya no hablaba de una boda. Hablaba de una guerra silenciosa ganada con dignidad. Roberta fue la primera en sentir las consecuencias. Las invitaciones a cenas formales dejaron de llegar. El club de golf al que asistía con su habitual superioridad suspendió su membresía por razones de imagen. Una de sus amigas más cercanas publicó un comentario punzante. Siempre supe que Roberta jugaba con fuego. Solo no imaginé que arrastraría a su propio hijo. Walter, presionado por la atención indeseada y la tensión acumulada, decidió alejarse. Se marchó con una mujer mucho más joven que Roberta, una ex colaboradora de su empresa, dejando atrás la fachada matrimonial que había sostenido durante décadas. Su partida no fue silenciosa. Lo hizo público en una entrevista con tono de mártir, afirmando que la falta de límites había corrompido el corazón de su esposa. Catalina intentó resistir. Durante las primeras horas del escándalo, publicó una serie de fotos en sus redes sociales junto a Adam. En una de ellas, ambos aparecían en un restaurante con la etiqueta comprometidos. En otra, ella mostraba una caja de joyería vacía, asegurando que pronto habría noticias felices. Pero la verdad tiene un lenguaje que no necesita explicación. Los comentarios comenzaron a volverse crueles. Frases como ¿cuánto cobraste por destruir a una mujer? Y la amante pagada que quiso ser reina se multiplicaron. La presión la aplastó. Cerró sus cuentas, desactivó su número, y desapareció de la escena pública. Nadie supo más de ella. Al menos no por un tiempo. Adam, por su parte, se volvió un eco de sí mismo. No trabajaba. No salía. Pasaba los días en el apartamento que antes compartía con Lucrecia, mirando fijamente las paredes como si buscaran ofrecerle respuestas. La culpa lo carcomía de manera silenciosa, pero fue su cuerpo el que primero gritó. Temblores en las manos. Fatiga constante. Episodios de confusión. Acudió al médico creyendo que era ansiedad, estrés, la resaca de haberlo perdido todo. Pero los análisis revelaron algo mucho más devastador. Adam había heredado una enfermedad genética de su padre, algo que Roberta sabía desde hacía años. Una degeneración neuromuscular progresiva. Nada mortal de inmediato, pero sí devastador. Lo mantuvieron en secreto, esperando que nunca despertara. Roberta creyó que podía evitarlo controlando su entorno, eligiendo esposas, manipulando emociones. Pero el cuerpo no obedece mentiras. Cuando Adam recibió el diagnóstico, quiso llamarla. Pedirle explicaciones. Abrazarla como el niño perdido que siempre fue. Pero Roberta ya no contestaba. Había caído en un estado de depresión silenciosa. Se había encerrado en su casa, bajado las cortinas, y dejado que el mundo girara sin ella. Su arrogancia no tenía salida frente al espejo de la verdad.
Lo que alguna vez fue una mujer de postura intachable ahora no era más que una sombra que caminaba en bata de seda por pasillos donde ya nadie tocaba la puerta. Lucrecia, mientras tanto, había elegido el silencio como su mejor venganza. No dio entrevistas. No publicó indirectas. No respondió a los cientos de mensajes de apoyo que llegaron de desconocidos. Se limitó a volver a su trabajo. Reorganizó su estudio de diseño. Se permitió el lujo de caminar por la ciudad sin tener que pensar en flores, pasteles o seating charts. Comenzó a dormir con las ventanas abiertas. Y lo más importante, empezó a reconocerse sin rabia. Fue durante una de esas mañanas nuevas, con el sol entrando como visitante respetuoso, que recibió un correo inesperado. No tenía asunto. Solo un remitente, catalina.aparicio01@gmail.com. El mensaje era corto. Ni una palabra de excusa. Necesito ayuda. No para mí. Para mi hija. No tengo a nadie. No quiero que ella pague por mi error. Por favor. Lucrecia dudó. No porque guardara rencor, sino porque conocía los límites de su compasión. Pero algo en esa línea final la movió. La imagen de una niña pagando los errores de una madre desesperada se le clavó como aguja en el alma. Investigó por su cuenta. CIE ayudó. Catalina tenía una hija de 7 años. Había nacido con un problema respiratorio crónico que requería tratamientos costosos. Lo había ocultado del público, de sus redes, de Roberta incluso. Lucrecia tomó el teléfono. Llamó al mejor centro pediátrico de la ciudad. Usó un seudónimo. Pidió una evaluación. Envió dinero a través de un tercero. No buscaba reconocimiento. Solo quería que alguien, en medio del desastre, saliera ileso. Catalina nunca le respondió. Nunca dijo gracias. Pero semanas después, Lucrecia supo que la niña estaba recibiendo tratamiento. Eso bastó. Adam intentó verla. 2 veces. La primera, se presentó en su estudio. Ella no abrió la puerta. La segunda, le envió una carta escrita a mano. Era sincera, desgarradora. Admitía su cobardía. Reconocía que nunca fue un hombre completo. Decía que ahora entendía lo que había perdido. Y que no pedía una segunda oportunidad, solo perdón. Ella no respondió. No porque no lo sintiera, sino porque entendía que hay heridas que no se sanan con cartas. Hay errores que no se limpian con lágrimas. CIE, al leer la carta, murmuró con rabia. Este hombre está roto. Lucrecia asintió. Y yo ya no soy la mujer que recoge pedazos. La vida comenzó a reacomodarse. No de forma perfecta, pero con sinceridad. Lucrecia se hizo conocida por algo más que una boda rota. Fue invitada a charlas, conferencias sobre resiliencia emocional, empoderamiento femenino. Su historia inspiró a muchas mujeres a romper compromisos destructivos, a elegir la verdad sobre la apariencia. Se convirtió en un símbolo. No de víctima, sino de resistencia. Mientras tanto, Roberta vivía como un espectro. Las mujeres que una vez la rodeaban ahora hablaban de ella como una advertencia. La que intentó reemplazar a su nuera y terminó perdiendo a su hijo. El apellido que antes abría puertas ahora generaba distancia. Y su mayor castigo no fue el rechazo público. Fue la certeza de que, en el intento de crear un linaje perfecto, destruyó su legado. La noticia sobre la enfermedad de Adam no tardó en circular. Los medios lo trataron con compasión. Algunos intentaron volverlo mártir. Pero la gente no olvida. La verdad no cambia porque el cuerpo enferme. Muchos sintieron lástima. Pocos le ofrecieron consuelo. Porque el dolor no borra la traición. Solo la envuelve de melancolía. Una noche, mucho después, Lucrecia miró el cielo desde su balcón y sintió algo inesperado, tranquilidad. No alegría, no euforia. Solo esa calma que llega cuando el alma ya no está en guerra. Pensó en Catalina. En la niña. En Adam. En Roberta caminando sola por su mansión vacía. Y por primera vez, no sintió rabia. Sintió compasión. Porque entendió que algunas personas no eligen el daño que provocan. Lo repiten. Lo heredan. Lo llevan como una segunda piel.
Lucrecia cerró los ojos. Y agradeció estar libre de eso. Libre de una historia que pudo haberla enterrado, pero que en cambio, la hizo renacer. Porque a veces, el precio de la ambición no lo paga quien la ejecuta. Lo paga quien se niega a convertirse en ella. Y esa fue su mayor victoria. El aire olía a vainilla y libertad. No había flores blancas, ni alfombra de terciopelo, ni arcos decorados con nombres entrelazados. Solo luces cálidas colgadas en guirnaldas improvisadas, copas de vino a medio llenar, y el eco de una risa honesta flotando por todo el salón. Era la fecha en la que Lucrecia se suponía que debía casarse. El calendario marcaba el día que alguna vez soñó como sagrado. Y aún así, no había vestido. No había votos. No había promesas quebradizas. Había algo mejor. Una fiesta de vida. Tina la había convencido. Y no vas a llorar entre sábanas. No vas a hacer un funeral de lo que te liberó. Vamos a celebrarte. Como se celebra lo que no se rompió, sino lo que se reconstruyó más fuerte. Lucrecia, al principio, dudó. No sabía si su alma tenía espacio para tanta exposición emocional. Pero al final, accedió. Y no se arrepintió. El salón donde se reunirían esa noche era más pequeño que el que había reservado para la boda. Más íntimo. Más sincero. No había mesas redondas ni centros de mesa. Solo cojines, mantas sobre el suelo, luces tenues y una lista de canciones que no hablaban de amor eterno, sino de supervivencia. El pastel original, ese que había sido encargado con tanto detalle, fue retirado del congelador, puesto en el centro de una mesa baja, y decorado con una única vela. Alguien escribió en su superficie, con crema blanca, la palabra libertad. Lucrecia no sabía quién fue. Pero sonrió al verla. Los invitados eran pocos. Los reales. Los que no habían corrido cuando la historia se volvió incómoda. Sí, Tina, su jefe de diseño, una vecina que siempre le prestaba azúcar y jamás le preguntó por qué lloraba en el ascensor. Personas que la habían visto en su peor versión y aún así la abrazaban como si fuera la mejor. La música sonaba desde un parlante viejo. Tina fue la primera en agarrar el micrófono del karaoke y cantar con torpeza deliciosa una canción de los 90. Sie le siguió con una ranchera, haciendo reír a todos con su exageración dramática. Luego todos corearon a gritos una balada pop con las letras equivocadas. Lucrecia miraba. Absorbía cada momento. No cantaba. No aún. Solo reía. Y por dentro sentía que algo sanaba. Que algo por fin terminaba de romperse para dejar entrar luz. Más tarde, cuando las copas ya no se contaban y el cansancio comenzaba a abrazar los cuerpos, Tina alzó su vaso y pidió silencio. Yo solo quiero decir algo, empezó, con la voz quebrada por el vino y la emoción. Esta mujer que ven aquí, esta mujer no solo se salvó a sí misma. Nos salvó a todos. Porque nos enseñó que decir no también es un acto de amor. Y que a veces, lo más valiente no es seguir con lo planeado, sino romperlo todo para volver a escribirte desde cero. Todos aplaudieron. Lucrecia bajó la cabeza. Las lágrimas llegaron, pero no con tristeza. Con alivio. A medianoche, sacaron el pastel. Lucrecia tomó el cuchillo, lo hundió sin ceremonia, y cortó la primera porción. Nadie pidió el típico brindis. En su lugar, Sie dijo. Por los finales que salvan. Y todos alzaron las copas. Horas más tarde, cuando el salón ya estaba medio vacío, y la música había sido sustituida por suspiros contentos, Tina le entregó un sobre blanco a Lucrecia. No tenía nombre escrito. Solo un sello sin identificar. Lucrecia lo miró con curiosidad, luego lo abrió con calma. Dentro, había una carta. Reconoció la letra al instante. Lucrecia. No espero que leas esto con compasión. Solo que lo leas. Porque hay cosas que no supe decir cuando debí, y ahora sé que no hay regreso. Nunca fui valiente. Ni contigo, ni conmigo. Crecí creyendo que complacer a mi madre era una forma de amar. Y ahora entiendo que solo estaba huyendo de mí. Nunca tuve tu fuerza. Esa fuerza que me hizo enamorar de ti, y la misma que terminó alejándome. Porque mientras tú te defendías, yo me escondía. Lamento no haber sabido protegerte. Lamento haber sido parte del plan, aunque haya sido por omisión.
Me han diagnosticado ELA. Ya no escribo bien. Esta carta me tomó días. Pero necesitaba que supieras que cuando todo colapsó, lo único verdadero que quedaba en mi vida eras tú. No quiero que me perdones. Solo quiero que vivas sin peso. Que no lleves mi culpa contigo. Porque tú no perdiste. Tú te liberaste. Yo fui el que se quedó atrapado. Si algún día vuelves a mirarme, que sea sin odio. Porque aún en medio de mi cobardía, te amé. A mi manera. Torcida. Insuficiente. Pero real. Adam. Lucrecia apretó el papel entre los dedos. No lloró. Solo respiró hondo. Tina se acercó, leyó parte de la carta por encima de su hombro, y dijo en voz baja. ¿Estás bien? Ella asintió. Y él no es malo, dijo. Solo nunca supo cómo ser bueno sin ayuda. Y la ayuda que tenía lo destruyó. Guardó la carta. No para atesorarla, sino para cerrar el capítulo. Las semanas siguientes se deslizaron sin prisa. La historia de Lucrecia dejó de ser tema de conversación viral y pasó a convertirse en leyenda silenciosa. Un ejemplo que algunas compartían en sus reuniones, sus talleres, sus charlas entre amigas. La mujer que se salvó diciendo no. Lucrecia volvió a trabajar con más fuerza. Se dedicó a proyectos comunitarios. Enseñó diseño a mujeres que salían de relaciones tóxicas. Viajó. Caminó más. Soñó diferente. Una mañana de sábado, mientras paseaba por una feria local, se detuvo frente a un puesto de coronas de juguete. Una niña pequeña lloraba porque se le había caído la suya. Lucrecia se agachó, la recogió, y se la colocó de nuevo con suavidad. ¿Así está mejor?, preguntó. La niña asintió, aún con lágrimas. Eres como una princesa, dijo la niña. Lucrecia sonrió. No, soy algo mejor. Soy libre. Y mientras la niña corría a mostrar su corona a su madre, Lucrecia se quedó mirando el cielo. No buscaba señales. Ni promesas. Solo agradecía. Porque había un tipo de amor que salvaba, y otro que destruía. Pero el único que nunca abandonaba, era el amor por una misma. Y ese, ella lo había elegido. Para siempre. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.